gobierno nacional, mediante un enlace, dio a entender a la población que quiere la paz y la tranquilidad. En ese marco, ustedes también van a tener su espacio para dialogar con el gobierno, ya que profundizar los temas que realmente preocupan, como usted acaba de dar a conocer. El gobierno debe abrirle los espacios a todas las organizaciones sociales. Cada organización tiene una lucha en particular, tiene un problema que resolver, y cada ministerio, cada funcionario que están ahí, gracias al sueldo obviamente y a los recursos que generamos como sectores productivos, tienen que resolver los problemas inmediatamente. En ese sentido, demandamos al gobierno nacional la apertura de todos los ministerios para que cada sector, educadores, transportistas, artistas, compañeros de la salud, compañeros de los trabajadores, campesinado, indígenas, montubios, afro, tengan un espacio y un nivel de resolver los problemas. Ya no más mesas de diálogos absurdas. A resolver los problemas urgentes de este país. Nosotros no queremos el caos. Demandamos a la organización indígena, a la CONAIE, una de las organizaciones indígenas, que deponga las medidas caóticas y que se manifieste sí, y que tiene nuestro respaldo para manifestaciones pacíficas que presionen al gobierno nacional a resolver los problemas también. En este caso, ¿cómo están ustedes preparados para el próximo 23 de junio? Tenemos entendido que van a hacer una movilización, inclusive manifestando su postura frente a las actuales circunstancias. Frente a ello, ¿se ratifican en este sentido? Tenemos una agenda de trabajo, una agenda de lucha social que no es ahora, la hemos venido construyendo. Este día lunes vamos a llamar a la Asamblea Nacional Popular, que es la asamblea más amplia, donde no solamente estamos el sector campesino, habemos cientos de organizaciones sociales ahí. Y a partir de esa asamblea retomaremos la agenda de lucha social nuestra. Empezaremos la entrega de fertilizantes. Si necesitamos las movilizaciones en diferentes sectores. Y el día 23, que ha sido anunciada nuestra movilización, estaremos en Quito, los campesinos, para poder decirle al gobierno nacional, con todo el respeto del mundo, el sector campesino está quebrado y necesita tener funcionarios públicos que puedan actuar en coherencia y en concordancia con los graves problemas que vivimos. Así que se mantiene una agenda de trabajo siempre y cuando, obviamente, el gobierno nacional también esté dispuesto a abrir todas las puertas para llegar a la solución de los conflictos. Pero ahora 22 hay 12 movilizaciones, ¿también ustedes estarán ahí? ¿O no en esa Perdónenme, no lo escucho. El 22 hay movilizaciones. No sé, no conozco las movilizaciones del 22. Lo que sí queda claro es que la costa ecuatoriana no se ha sumado. O sea, sí queda claro que a lo largo y ancho de la costa ecuatoriana hay un sentir diferente de cómo tenemos que manejar este problema, pero también queda claro que las necesidades profundas pasan por todos nuestros sectores. Así que creo que es el momento de llegar a consensos, creo que es el momento de abrir realmente las puertas del diálogo, no ese diálogo con algunos funcionarios que no ha funcionado, y que los problemas se comiencen a solucionar. Este día lunes nosotros publicaremos las decisiones en torno a la decisión ya no solamente del movimiento campesino, sino del resto de organizaciones sociales del país. ¿Hay división en todo caso por parte del movimiento campesino y del movimiento indígena? Yo no llamaría una división, yo le llamaría diferentes formas de ver cómo conseguir los resultados que todos luchamos. Ese camino nosotros no lo vamos a seguir. El camino de la violencia, el caos, que se nos va de las manos. Cuando uno abre una convocatoria de estas a nivel nacional, es como abrir la compuerta de un río. No sabemos qué va a pasar río abajo. Es un peligro para la sociedad. Nosotros creemos que la presión al gobierno no puede ir en denigrar los derechos o afectar los derechos del resto de la ciudadanía. Por ejemplo, de todas las personas que viven en las ciudades de Ecuador. Uno de los puntos fundamentales es el tema de la gasolina. ¿Cómo ven ustedes? El tema es del combustible. El tema del combustible, hay que preguntarle al señor Isa qué pasó en octubre del 2019, que nos costó muertos, heridos y presos. Ahí se discutió el tema del combustible. Ahí el detonante para el paro del 2019 fue el decreto 883, que manifestaba el aumento del precio, el quitarle el subsidio a los combustibles. ¿Qué pasó? Después que se sentaron con el gobierno de Lenín Moreno, que tenía menos del 3% de aceptación, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ahora seguimos con el problema del aumento progresivo de los combustibles? ¿Qué fue lo que acordaron?
a espaldas de las organizaciones sociales. Eso hay que preguntárselo a él. Los precios de los víveres de primera necesidad es uno de los puntos que están exigiendo el sector indígena. Y tanto es así que el mismo presidente ya firmó un decreto para que los gobernadores intendentes, que parece que no hay aquí en el país, comiencen a hacer los operativos. Entonces, en ese sentido, a ustedes mismos van en contraposición de los intereses del sector campesino. No, se equivoca completamente. El precio de los víveres, primero hay que diferenciar dos cosas. Víveres industrializados, que son un problema internacional que están aumentando de precio en las ciudades. Por ejemplo, el aceite y la harina. Eso no tiene nada que ver nuestro sector campesino con eso, porque no producimos ni una de las dos cosas. Nuestro problema está en los productos de primera necesidad. Arroz, yuca, papa, plátano, cebollas. Eso está vivo. Por supuesto. Sí, entonces ustedes producen arroz. Por supuesto. Porque hay un problema internacional que es el aumento de los precios de los fertilizantes. Tenemos la urea en más de $65. Hay mucha gente que dejó de sembrar. Ustedes sabían, por ejemplo, que el sector arrocero, mucha gente dejó de sembrar en este periodo. Y va a haber una merma de cosecha en este periodo. Eso ya ha sido pronosticado a nivel internacional. Y ha sido, obviamente, no han habido medidas urgentes a tomar de parte del Ministerio de la Agricultura para enfrentar el problema de los fertilizantes. Por esa razón, nosotros hemos salido en varias ruedas de prensa y en manifestaciones por nuestro malestar con el sector agropecuario. Sin embargo, nosotros también estamos activando la respuesta al problema de los fertilizantes. Hasta la fecha llevamos 18.000 litros de fertilizantes entregados a los campesinos para bajar los costos de producción y mantener a la gente en el campo. Hay que entender que nuestra organización, que es diferente a las otras, es de dos vías. La movilización social como legítima para defender nuestros derechos y las acciones, la reacción, la parte proactiva para poder enfrentar nosotros mismos el problema. Sino, ¿quién fue quien le dio de comer al país en el 2020, cuando los alimentos escasearon a causa del COVID? ¿Fue el gobierno de Lenín Moreno? ¿Fue el ministro de Agricultura aquel tiempo? ¿Fueron los gobernadores? No, señores. Fuimos los campesinos, sin gobierno, sin GATS, directamente a los consumidores, donde sacamos la producción. Y para eso estamos listos nuevamente. Richard, ¿van a insistir en diálogo con el ministro de Agricultura o directamente con el presidente Guillermo Lasso? Es el presidente quien tiene que resolver los problemas profundos del país. Si hoy no escucha el presidente de la República esta voz que más allá de cualquier movilización pretende mediar una situación difícil en el país, pretende mediar una situación difícil en el país, obviamente habrá una reacción de las organizaciones sociales del país. Pero no podemos nosotros dejar de agotar hasta las últimas instancias para resolver los problemas en paz y que no generemos más violencia. Vean lo que pasó en Guayaquil, lo que está pasando en Quito. Saqueos en todos los barrios. Aquí es donde la delincuencia común aprovecha para justamente valerse de movilizaciones legítimas y causar caos en el país. Eso es lo que no queremos. Perdón. Le decía que los alimentos ya están escaseando en los mercados. Por muchos mercados de Guayaquil, por ejemplo, se dice que ya está, y los pocos que hay está carísimo. Por supuesto. No solamente en Ecuador. Por favor, pasen la información, pasemos la información correcta. Hay una crisis mundial que está en la puerta de nuestra casa. Esta es la causa del paro. El paro lo que hace es profundizar el problema actualmente. Pero la crisis alimentaria está en la puerta. Mañana el paro se levanta y la crisis alimentaria continúa hasta finales de año, inicio del 2023. Si nosotros no tomamos medidas a tiempo, y eso depende del gobierno nacional, depende de sus ministros, que en conjunto con la sociedad civil lleguemos a acuerdos para resolver ese problema. Vamos a sufrir un caos total en el país. Se lo estemos alertando. Lo hemos alertado en varias ocasiones. Ojalá esta sea la ocasión de que comiencen a resolverse los problemas de forma urgente. ¿Alguna otra pregunta, por favor?